primeramente agradecer al equipo de Lumari por la invitación. Es un honor para nosotros poder estar en esta charla con ustedes y compartir una pequeña y breve reseña de lo que hemos estado haciendo con el tema de sustentabilidad o sostenibilidad. Y vamos a empezar con una pequeña presentación y hacer una breve introducción de cómo realizar un diseño consciente. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Somos Javier y Alejandro. Pues ya la introducción la acaba de dar mi hermano, ¿no? Vamos a dar un breve recorrido antes de comenzar con las estrategias que nosotros solemos utilizar en nuestros proyectos, ¿no? Por el año de 1997, la Organización de las Naciones Unidas convocó una asamblea en la cual se definieron 3 pilares básicos en la sustentabilidad, ¿no?, que ya comúnmente conocemos, que son el económico, ambiental y social. La parte económica, brevemente, hace alusión a los sistemas de producción con la finalidad de satisfacer a los usuarios sin repercutir en las futuras generaciones, ¿no? Pasando a la parte social, va enfocado puntualmente en las personas, en contextualización de seguridad, de accesibilidad, de inclusión social, y en el que más estamos familiarizados por nuestra labor de arquitectos es la parte ambiental, que trata del entorno natural, ¿no? La parte ambiental trata de generar un equilibrio entre la producción de recursos que ocupamos y la generación de residuos, ¿no? Entonces se trata de generar un equilibrio para que los recursos utilizados puedan ser regenerados, lo que se conoce como resiliencia, y la parte de los desechos, que la tasa de la producción de ellos sea menor a lo que la tierra pueda asimilarlos, ¿no? Si quieres dale. Siguiente, por favor. Ahora, antes de pasar, siempre tenemos una controversia entre los términos, ¿no? Sustentable o sostenible. Al final vamos a dejarlo al criterio de cada quien, ¿no? Porque generalmente, por ejemplo, en Estados Unidos no se confunden, no se hacen bola mucho, pues porque lo llaman como Sustainable Development, ¿no? Y luego la parte sostenible la mencionan mucho en el continente europeo. Y aquí en Latinoamérica la parte sustentable, ¿no? Pero ya si nos vamos a la parte de la Real Academia, dice que sustentable aplica una argumentación y se basa en la finalidad de un tiempo presente, ¿no? Defender, ajá. Y hace énfasis también en la eficacia. Y ahora la contraparte, que es sostenible, hace una parte presente, pero tomando en cuenta también el futuro, o sea, las futuras generaciones. Tomando en cuenta la eficiencia, que a su vez abarca la eficacia, ¿no? Entonces ya lo dejamos a criterio. Por ejemplo, en este caso, tomando en cuenta estas definiciones, nosotros nos quedamos con el término sostenible. Siguiente. Y ahora entrando más a nuestro rubro, pues es la arquitectura sostenible, es la creación de espacios habitables que cuando se estén utilizando los materiales, estos materiales necesarios para elaborar las construcciones, que no impacten al ambiente y que no lo repercutan, sobre todo que no sea ni en el presente ni en una para las futuras generaciones, que no se vean afectadas, pues. Dentro de los principios de sustentabilidad que queremos tocar está el análisis de sitio, el ahorro de energías, el aprovechamiento de fuentes de energías renovables y finalmente el consumo del agua, ¿no? Siguiente. Los compañeros, el compañero hizo énfasis en la cuestión de la gestión ecológica de desechos, ¿no? El compañero anterior. Entonces, por temas de tiempo, decidimos tocar los puntos que están en color verde y dejar los demás
y retomarlos como un resumen, perdón. Entonces, primeramente nos enfocaremos en qué es un análisis de sitio y cómo podemos hacer una buena investigación y cuáles son los puntos que debemos tomar en consideración. Bueno, entrando en el análisis de sitio, no sé si ustedes han escuchado comúnmente decir que me siento miedo al tener un lienzo en blanco, al querer proyectar desde cero y tener nada de referencia, ¿no? Pero resulta que en el análisis de sitio, si hacemos una correcta investigación, pues es todo lo contrario, ¿no? No tenemos una hoja en blanco, porque al estar en el sitio y al percibir todo lo que este nos está emitiendo o informando, pues nos da bastantes herramientas para comenzar a pintar ese lienzo en blanco, ¿no? Entonces partimos de la premisa de tener contextos climáticos que nos dan mucha información, como las características del verano, del invierno, las orientaciones de igual manera, características complementarias como las urbanas, los usos del suelo, el transporte, también los servicios, con qué contamos, si hay telefonía, internet, drenaje, alcantarillado, etcétera, ¿no? Al igual que otros factores como el aforo vehicular, a qué determinada hora del día circulan más carros, ya sea en la tarde, después del trabajo, en la mañana. ¿Qué pasa con la parte de los peatones? ¿Qué tanto es el aforo de ellos? Y la parte, esta se conoce como la parte pues, sensorial, ¿no? Las vistas, el ruido que percibimos en el sitio, que hay en nuestro contexto aledaño. Siguiente. Nos gusta, antes de comenzar los proyectos que elaboramos, definir cuál es al máximo cuánto podemos aprovechar lo que el sitio nos provee, ¿no? Mediante este análisis de sitio que elaboramos. Y tenemos como premisa la utilización de la luz, que igual cada apertura que nos va a proveer de luz pues nos conlleva la utilización de los vientos, ¿no? Tenemos en este caso el estudio de una casa que se encuentra en Bahía de Quino. Utilizamos mucho la rosa de los vientos, ¿no? A través de estos nodos y puntos nos define cuáles son los vientos dominantes que vamos a utilizar en nuestro proyecto, ¿no? Por otro lado está la máscara de las sombras, que a través de proyectar aberturas o cubiertas podemos determinar cuál es el grado de sombra que nos va a proveer, ¿no? O igual cuál va a ser la longitud de la cubierta que vamos a construir, ¿no? Cuánto va a ser el volado, cuánto va a medir, etcétera, ¿no? Siguiente. De igual manera, pues sabemos que las estrategias pasivas entran dependiendo de los climas. Por ejemplo, en la parte superior podemos ver un diagrama de cómo podemos utilizarlas en verano a través de la vegetación natural, ¿no? Podemos utilizar árboles caducifolios, o sea que durante el verano nos cubran de la incidencia del sol, y volados que nos provean de sombra para refrescar un poco el lugar, ¿no? Y en contraste, en el invierno serán los mismos árboles, pero ya no habrá hojas para dejar libre el paso del sol y que pueda incidir la luz directamente para lograr un confort térmico dentro de la vivienda, ¿no? Siguiente. Posteriormente, tenemos que tener en consideración para un diseño consciente lo que es la eficiencia energética. Y en este punto la eficiencia energética engloba varios aspectos, ¿no? Uno son la transferencia de calor, el uso eficiente de los equipos de iluminación, equipos de aire acondicionado. Entonces, entrando en este punto, siguiente, tenemos como premisa
y primer apartado, el tema de la iluminación artificial. Y aquí, sin entrar en tantos temas de tecnicismo, tenemos una figura en el lado superior izquierdo de su pantalla, donde vemos una comparativa de los consumos eléctricos que puede tener un foco incandescente, que honestamente pues ya la mayoría ya no se usan, y tenemos de otro lado el sistema LED, y entre medio tenemos lo que es halógeno y fluorescente. Fluorescente pues todavía se ve que lo siguen utilizando, ¿no? Y del lado derecho tenemos aplicado precisamente para las tarifas eléctricas 1F para temperaturas promedio, en este caso haciendo un análisis Hermosillo donde la temperatura promedio es arriba de 30 grados centígrados por año, nos arroja en la página oficial de comisión podemos ver cuál es el costo por kilowatt. Entonces, si tomamos un apartado de cuánto cuesta el consumo intermedio alto, pues tenemos esa comparativa que tenemos en la parte inferior, ¿no? Con un foco incandescente y un foco de lámpara LED, donde podemos determinar pues cuál va a ser el ahorro y el consumo, tomando en consideración que es un foco que se utiliza por 4 horas los 365 días del año. Entonces, primeramente tenemos que entrar a lo que es lo general para poder tener un ahorro significativo. O sea, de nada nos va a servir tener una iluminación que tenga un alto grado de consumo y poder a lo mejor decir, sabes que voy a hacer implementación del uso de energías renovables, ¿no? La siguiente. Hacemos esto nos permite poder hacer, pues, ahora sí que poner demasiados focos que parezca como carrusel, ¿no? La casa, ¿no? Al hecho de tener un bajo consumo nos va a poder permitir hacer un buen diseño de iluminación, ¿no? La siguiente. Si tocamos el tema en la cuestión de aire acondicionado, también es muy importante hacer un análisis en la cuestión de los consumos. Haciendo un mismo diagrama, pero con aire acondicionado, tenemos los consumos de un mini split convencional con un mini split inverter, ¿no? En diferentes capacidades en BTUs, desde 1 tonelada a 2 toneladas. Si tomamos el mismo apartado en las mismas fechas de las cuotas que nos cobrarían por la energía, pues tenemos un ahorro de casi el 60%, ¿no? En la cuestión de consumos energéticos. Entonces la eficiencia energética es muy importante al momento de tomarla en consideración con los temas de aislantes térmicos, porque va a depender mucho del consumo que vayamos a bajar. De nada serviría tener o buscar ese equilibrio, esa parte del diagrama de Venn donde encontramos el desarrollo sostenible sin bajar pues los consumos, y de esa misma manera podemos tener un estudio de cuáles son los consumos de los equipos que vamos a tener, y hacemos referencia, ese ejemplo nos gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, una bolsa de papitas que te cuesta 10 pesos, pues atrás tiene su información nutricional, ¿no? Que sabemos que es pura chatarra, pero pues ahí la tiene, ¿no? Entonces creo que es importante nosotros saber y dar a conocer cuál va a ser la información, en este caso de la edificación de nuestros proyectos. Entonces podemos hacer un análisis de nuestros consumos viendo o considerando cuáles son los equipos que van a complementar el proyecto. La que sigue. Y eso nos permite poder entrar a estudiar y ver pues cuál va a ser la transferencia de calor, que es un punto muy importante tomar en consideración aquí y precisamente en esta ciudad. Y sin entrar en tecnicismos igual y sin irnos a las leyes de la termodinámica, conocemos que hay 3 tipos de transferencia de calor, y eso se puede ver muy fácil en el ejemplo de la olla con agua, ¿no? Primero tenemos la conducción. Al tocar un mango, pues sabemos que va a estar caliente, ¿no? Si está el agua, ¿no? a fuego vivo. Tenemos la radiación que va a emitir el fuego, y la convección, que va a ser el cambio de estado del agua a producirse en gas. Del otro lado tenemos la reflectividad. El uso de los materiales tienen un índice de reflectividad. De la misma manera que tienen una conducción térmica, tienen un índice de reflectividad. Entonces, de esa manera, y al conocer los materiales, podemos determinar cuál va a ser su índice de reflectividad para tratar de mitigar un poco lo que es la transferencia de calor. Entonces, en resumen, la siguiente.
Si nos vamos a aislamiento térmico, ¿qué es lo que buscamos con aislamiento térmico? Pues buscar primeramente siempre la zona de confort. En verano tratamos de no tener ganancias de calor, porque es un término erróneo. A veces sí se entra el calor o entra el frío, pero realmente los términos, pues digamos, físicos serían ganancias o pérdidas de calor. Entonces, en verano no queremos tener ganancias de calor y en invierno es la contraparte. Y de enseguida tenemos una tabla muy sencilla, un resumen de la conductividad térmica de todos los materiales. En los materiales encontramos conductividad térmica, conductividad acústica, la reflectividad. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de los aislantes, una baja conductividad térmica nos va a arrojar una alta resistividad térmica. En el ejemplo que viene al lado derecho son resultados tomando en consideración un espesor de 10 centímetros, porque la resistencia técnica del material la obtenemos con el índice de su conductividad más el espesor. Y recordaremos las casas de antes, ¿no?, que decían, oye, es que el adobe era muy térmico. Sí, porque el adobe es tierra, tiene una baja conductividad, pero a eso le sumas el espesor que tenían las casas de antes, pues te otorga una alta resistencia térmica. Entonces, con la resistencia térmica, al momento de tener la transferencia de calor, lo que vamos a intentar hacerlo, en el caso de verano, pues no tener esas ganancias de calor, y sumando a ello que nuestros equipos sean más eficientes, pues vamos a tener un grado de confort sin tener un consumo de energía, ¿no? La siguiente. Aquí vemos unas propiedades de absortancia de lo que son los materiales, la reflectividad igual. La siguiente. El tema, ¿qué es mejor, no? ¿Qué tipo de sistema constructivo es mejor? Pues podemos analizarlo con la cuestión de la resistencia térmica, ¿no?, y la cuestión de los espesores. Si utilizar ladrillo térmico, block con placa aislante, va a determinar mucho el tipo de material que vayamos a hacer y evidentemente conocer sus propiedades térmicas, ¿no? Siguiente. Finalmente, en el caso de energías renovables, una vez que tengamos estudiado bien cuál es la eficiencia energética, cómo podemos tener un ahorro, pues sí, ahora sí podemos tomar en consideración que vivimos en una zona con alto potencial eléctrico fotovoltaico y podemos utilizar este tipo de energías, ¿no? Siguiente. Al igual que la energía solar térmica, una sería la energía solar fotovoltaica y otra sería la energía solar térmica. ¿Cómo puede ser la energía solar térmica? Puede ser, pues, utilizando un calentador de agua solar para una alberca, por ejemplo, que bombea hacia una especie de serpentín y la permanencia del agua esté en la azotea, por ejemplo, para regresarla a la alberca. La siguiente. Sería algo más o menos así. Bombear hacia la alberca, utilizar la energía solar térmica para tener un grado de confort y posteriormente inyectarla a la alberca. Siguiente. Y por último, para terminar con este punto, pues existen estrategias también en el caso de consumo de agua, ¿no? Por ejemplo, aquí sensibilizándonos en el tema de agua de lluvia, pues sabemos y conocemos que aquí casi no llueve en Hermosillo, pero también desconocemos qué tanta agua de lluvia se puede aprovechar. Si vemos aquella gráfica que tiene arriba el promedio de las normales climatológicas de los últimos 10 años de Hermosillo y determinamos un área de 500 metros cuadrados, sacando un promedio anual de cuánta agua podemos captar, pues captamos alrededor de 160,000 litros, ¿no?, considerando un coeficiente de pérdida de agua, ¿no? Es muchísima agua, evidentemente, ¿no?, y se concentra solamente en los meses de julio y agosto, pero imagínense si aprovecháramos todos esos recursos y los canalizáramos a un tipo de tratamiento, pues cumpliríamos con el desarrollo sostenible de no comprometer a las generaciones futuras, ¿no? La siguiente. Y por último, en el tema de agua, pues existen tratamientos para cambiar la calidad, el caso como un biodigestor aquí, ¿no?, en zonas donde no tenemos drenaje, donde tiene una entrada y una salida del efluente y del influente que pasa por un proceso anaeróbico y el agua posteriormente sale con una calidad que se pueda reutilizar. Si carecemos de espacio
como en la gráfica de la derecha la podemos mandar a una zona de absorción. Pero por ejemplo, imagínense en un espacio como este y tuviéramos drenaje, el tubo donde tiene el número 5 pudiera mandarse a una especie de riego radicular, imaginemos como una flauta en el que regáramos las plantas, ¿no? Entonces de esa manera sería sostenible el aprovechamiento del recurso natural, en este caso el agua, ¿no? Y las aguas residuales, ¿verdad? Sí. Y pues ya para finalizar decidimos poner esta diapositiva que comentábamos de las papitas, ¿no? Así como tienen su información nutrimental, pues creo que como arquitectos también debiéramos de proporcionar esa información, ¿no? De cuáles son nuestros consumos, cuáles son las eficiencias energéticas que vamos a tener, los ahorros, para tratar de llegar al punto de equilibrio que es el desarrollo sostenible. Muchas gracias.